En nuestra enseñanza anterior habíamos hablado acerca del cordón rojo que Rahab colocó en su ventana, el cual le salvó la vida a ella y a toda su familia. Rahab era una mujer que practicaba la prostitución, pero que fue alcanzada por la gracia de Dios. No fue la ley la que alcanzó su corazón, sino la gracia de Dios. La gracia divina está siempre dispuesta a manifestarse al ser humano para sacarlo de la profundidad de su pecado, Amén. El hilo conductor rojo de la gracia divina se extiende a través de la vida de Rahab. Esta mujer es conocida en la Biblia principalmente por ser una prostituta. A través de lo que leemos en Josué capítulo 2, sabemos que Rahab practicó la prostitución por muchos años, pero luego no aparecen muchos más detalles acerca de ella. Rahab vivía en una casa sobre los muros de la ciudad de Jericó y allí dio refugio a los 2 espías israelitas que había enviado Josué a reconocer la tierra para protegerlos de quienes los perseguían. El propósito de estos 2 mensajeros era espiar la ciudad de Jericó para poder conquistarla. Los israelitas, quienes venían peregrinando por el desierto durante 40 años, se encontraban ahora prácticamente a las puertas de la tierra prometida, pero para poder poseerla tenían que conquistar primero la ciudad de Jericó. En aquel entonces, la ciudad de Jericó era una ciudad llena de pecado y peligros. Esta ciudad representa una gran tipología bíblica. El capítulo 6 del libro de Josué relata la historia de la conquista de Jericó. Este relato nos habla de las 7 vueltas que tuvo que dar el pueblo antes que cayeran los muros, de los 7 sacerdotes quienes llevaban a su vez 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Todo esto nos habla simbólicamente del arrebatamiento de la Iglesia y de la segunda venida de Cristo a la tierra. Entre las muchas festividades judías, la más importante es la fiesta del Año Nuevo, Rosh Hashanah, y esta se caracteriza por el toque del shofar o bocina, o también trompeta, como lo denominan algunas otras traducciones. Esta festividad nos habla proféticamente del momento en que suene la trompeta y Jesús venga a buscar a los suyos. De esto nos habla el apóstol Pablo en sus cartas. Cada vez que la Biblia hace mención al sonido de la trompeta, está hablando simbólicamente del momento en que Jesús vuelva a buscar a su iglesia. Él volverá pronto por su esposa. Jesús volverá a buscar a la iglesia. Él volverá pronto por su esposa. La segunda venida de Cristo es para nosotros, los creyentes, el arrebatamiento, y para el pueblo de Israel, la instauración de su reino milenial, lo que habrá de suceder 7 años más tarde, después del periodo de la gran tribulación, antes de que Jesús descienda definitivamente a la tierra para instaurar su reino. Habrá de arrebatar a su iglesia para celebrar en el cielo la fiesta de las bodas del Cordero. Los 2 espías que fueron a inspeccionar secretamente la ciudad enemiga de Jericó representan simbólicamente la primera venida de Jesús a la tierra. Cuando Jesús vino la primera vez al mundo, adoptando forma humana, hace más de 2000 años atrás, pasó prácticamente desapercibido. Él nació en un pesebre en una ciudad completamente insignificante y tuvo que ser escondido para no perecer en las manos de Herodes. Cuando los espías israelíes entraron en la ciudad de Jericó, pasaron prácticamente desapercibidos. Y también tuvieron que ser escondidos para no perecer en las manos del enemigo. El pueblo de Israel se acercó a la ciudad, pero ésta no pudo ser conquistada de inmediato. Primero tuvieron que marchar 7 días consecutivos alrededor de sus muros, siguiendo a los 7 sacerdotes con sus 7 bocinas. Esto significaba una acción bélica que se manifiesta al final de un grito de guerra. La
toma de la ciudad de Jericó nos habla proféticamente de la segunda venida de Cristo, cuando Él volverá definitivamente a la tierra para establecer su reino milenial. Cuando el pueblo de Israel hizo su entrada en la ciudad de Jericó y la conquistó definitivamente, entró también Josué, pero cuando entraron los dos espías, Josué no iba con ellos. El nombre Josué en hebreo equivale a Jesús. Todo esto nos muestra un cuadro tipológico del último tiempo y del regreso definitivo de Jesús a la tierra. Los dos espías que se infiltraron para reconocer la tierra representan el tiempo actual en el que estamos viviendo, muy cerca de su segunda venida, y la conquista definitiva de Jericó simboliza la llegada definitiva de Jesús a la tierra y su reino visible para todos los seres humanos. Algunos se puede preguntar, ¿cómo puedes estar seguro que la historia de Rahab en combinación con la conquista de Jericó representa un cuadro simbólico del tiempo actual en que nos encontramos? La seguridad la obtenemos del libro a los Hebreos capítulo 11, ya que el nombre de Rahab aparece allí en la lista de los héroes de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 31 leemos en la versión Biblia de las Américas: por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. El hecho de haber dado refugio a los espías para preservar sus vidas fue un acto de fe. Este versículo hace referencia al pasaje de Josué capítulo 2, donde está relatada la historia. Decimos que lo que esta mujer hizo en aquella oportunidad fue un acto de fe, pues de otra manera no estaría mencionada en la lista de Hebreos 11. En dicho capítulo aparecen los nombres de aquellos grandes personajes del Antiguo Testamento quienes caminaron con Dios, tales como Abraham o Enoc. Dentro de esa lista de nombres aparece Rahab, una prostituta. En la enseñanza anterior habíamos visto que ella es mencionada también en el árbol genealógico de Jesús. Lo decisivo en la vida de una persona no es el comienzo, sino el final. Si bien Rahab era una mujer que practicaba la prostitución, la gracia de Dios le alcanzó y le devolvió su dignidad. Amén. Jesús no es solo nuestro Salvador, sino también nuestro galardonador. Rahab, al casarse con Salmón, hijo de Naasón, jefe de la tribu de Judá, quien era un príncipe en Israel, llegó a ser una princesa. Dios la sacó del fango del pecado y la elevó a una posición de honor. Esto también representa simbólicamente el tiempo actual en que nos encontramos. Cuando Dios salva al ser humano, no le otorga solamente la vida eterna, sino que lo corona con favor y misericordia. Dicho de otra manera, Dios saca al ser humano de la profundidad del pecado y lo eleva a una posición de honor y gloria. Por lo tanto, decimos que Jesús es nuestro Salvador y también nuestro galardonador. Podemos estar plenamente seguros de esto porque en Isaías 62:11 leemos lo siguiente: He aquí, el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Decid a la hija de Sión: He aquí, tu salvación viene. He aquí, su galardón está con él, y delante de él su recompensa. Biblia de las Américas. Jesús trae salvación y también galardón. Él no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro galardonador. En la serie Galardonado hay varias enseñanzas acerca del tema, las cuales están disponibles para ser descargadas gratuitamente en iglesiadelinternet.com. Rahab experimentó la salvación y también fue recompensada. Te invito a ir conmigo al libro de Josué para leer acerca de su historia. En Josué capítulo 2 versículos 3 al 8 leemos lo siguiente: Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Estos
eran los 2 espías israelíes que se habían infiltrado para reconocer la tierra y que ella había escondido para protegerlos. El servicio secreto de Jericó, por denominarlo de alguna manera, descubrió esto y fue hasta la casa de Rahab para pedirle que se los entregue. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y sucedió que a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer, los hombres salieron. No sé a dónde fueron. Id deprisa tras ellos, que los alcanzaréis. En realidad, Rahab no estuvo diciendo la verdad, y además actuó con bastante astucia. Pero ella los había hecho subir al terrado, los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. La casa de Rahab se encontraba ubicada sobre los muros de la ciudad, y allí en la terraza ella había escondido a los 2 espías, y ellos los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Y tan pronto como los que los perseguían habían salido, fue cerrada la puerta, y antes de que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban. Biblia de las Américas. Es más que evidente que Rahab no estaba diciendo la verdad, ¿verdad? Esto es lo que algunos denominan mentira blanca, la cual, si bien era una mentira, tenía como finalidad proteger a estos 2 hombres. Cuando leemos acerca de Rahab en el libro a los Hebreos, no dice nada acerca de su mentira. Por el contrario, allí habla de su fe. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Por qué habla la Biblia acerca de su fe sin mencionar su mentira? En Hebreos capítulo 11, versículo 31, leemos en la versión Biblia de las Américas: por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. Es muy importante entender lo que sucedía aquí. Desde el punto de vista de la ley, ella estaba quebrantando el 9º mandamiento, ¿verdad? La cuestión es que Rahab no estaba bajo la ley de Moisés, porque ella no era una mujer judía. Rahab era una mujer gentil, ¿ok? O sea, no pertenecía al pueblo de Israel. Dios le había dado los mandamientos al pueblo de Israel, pero no a los gentiles. Todos los pueblos gentiles, o sea, los que no pertenecían al pueblo de Israel, no tenían nada que ver con los 10 mandamientos. Es más, si bien estos les fueron dados solo a los judíos, no era para que intentaran vivir de acuerdo a ellos, sino para que se dieran cuenta cabal de la magnitud del pecado y para que llegaran a la conclusión de que necesitaban un Salvador. Los 10 mandamientos son la esencia de la totalidad de la ley de Moisés. En sí, los 10 son el resumen de la totalidad de la ley. Dicho de otra manera, la 10ª parte de una cosa representa la totalidad. Por esa razón, cuando le damos los diezmos, ya estamos entregando todo lo que tenemos. Reitero, el 10% representa la totalidad. Por eso, los 10 mandamientos representan la totalidad de la ley, ya que en ellos están resumidos los 613 preceptos bíblicos de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, y la ley rabínica judía. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Él nunca va a demandar de nosotros una determinada suma de dinero o un bien material específico, sino que Él nos habla en su palabra de entregar nuestros diezmos, y esto es equitativo para todos, sin excepción alguna. Proporcionalmente hablando, el 10% es exactamente lo mismo para el que tiene mucho dinero como para el que gana muy poco. Por eso, el 10% representa la totalidad. Los 10 mandamientos representan toda la ley de Moisés. La Biblia nos dice que cuando se quebranta solo uno de ellos, se quebrantan todos. Los 10 mandamientos llegaron por medio de Moisés bajo la dispensación de la ley y estaban dirigidos únicamente al pueblo de Israel. Si bien el pueblo de Israel, con Josué a la cabeza, conocía los 10 mandamientos, Rahab no tenía idea de ellos porque era una mujer gentil.
Por tal razón, con su mentira, ella no quebrantó el 9º mandamiento porque no estaba bajo la ley. Cuando no se está bajo la autoridad de una determinada ley, es imposible quebrantarla. Voy a tratar de dar una ilustración práctica para que puedan comprender mejor lo que estoy tratando de decir. En determinados tramos de las autopistas alemanas no hay límite de velocidad. Eso quiere decir que si yo conduzco allí a 160 kilómetros por hora, lo cual naturalmente no está exento de peligro, no estoy quebrantando absolutamente ninguna ley de tránsito. Sin embargo, si conduzco a 100 kilómetros en aquellos sectores donde hay una ley que indica explícitamente que la máxima velocidad permitida es de 90 kilómetros por hora, estoy quebrantando la ley. Donde no hay ley, no es posible quebrantarla. La ley de Moisés no era válida para Rahab, pues ella no pertenecía al pueblo de Israel. De esa manera comprendemos mejor lo que leímos en Hebreos 11:31. Rahab fue salvada por la fe. Por otra parte, las leyes y mandamientos no salvan a nadie. Solo por medio de la fe es posible alcanzar la salvación. Esto era así aún en el Antiguo Testamento. Todos ellos que ponían su fe en el Dios de Israel alcanzaban la salvación por medio de la promesa. Si bien ésta se iba a manifestar recién cuando Jesús efectuara la obra en la cruz. Es diferente ahora para quienes vivimos después de la obra de la cruz. Nosotros alcanzamos la salvación eterna de inmediato. Esta es la diferencia entre la fe del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los que creían en el Antiguo Testamento ponían su fe en la promesa del Salvador, que habría de venir más tarde, más adelante. Hoy en día podemos confiar en la obra que ya fue realizada y recibimos su gracia de inmediato. Él está con nosotros acompañándonos en cada momento y circunstancia de nuestra vida. Esta es la obra del Espíritu Santo. Él mora en nuestro interior y nos acompaña a todas partes. La salvación se obtiene solamente por la fe. La ley no puede salvar a nadie. Rahab fue salvada por medio de la fe. El hecho de haber escondido a los espías enviados por Josué fue un acto de fe en el Dios de Israel. Ella no se salvó a causa de su mentira. Personalmente creo que a veces somos demasiado duros y severos con aquellos que recién comienzan en el camino de la fe. Muchas veces ejercemos sobre ellos una presión muy grande, incitándoles a que cambien rápidamente su forma equivocada de vivir. Dios vio la fe de Rahab y no tanto su mentira. De otra manera, ella no aparecería en la lista de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes. Versículo 31. La Biblia habla solo de su fe y de su salvación y no de su mentira. Me consuela saber que mis errores no están escritos en el cielo, no han sido guardados en una memoria. El Señor tiene en cuenta nuestra fe por encima de nuestros errores. Cada una de las personas mencionadas en Hebreos 11 fracasó de una u otra manera. Entre los héroes de la fe mencionados en este capítulo aparecen Abraham y Sara. Generalmente cuando oímos sus nombres los asociamos con gigantes de la fe. Es más, se dice que Abraham es el padre de la fe y Sara, por medio de la fe, recibió fuerzas para poder concebir el hijo de la promesa. Sin embargo, cuando leemos la historia en el Antiguo Testamento, observamos que Sara puso en duda la promesa divina e incluso se rió irónicamente, pues de acuerdo a su edad y a la de su marido, era humanamente imposible que dicha promesa se hiciera realidad. Ver Génesis 18. El Nuevo Testamento no menciona sus errores, sino que habla solo de la fe de ellos. Los errores y fallos son mencionados solamente en el Antiguo Testamento. Repito, el Nuevo Testamento no menciona sus errores, sino que habla solamente de la fe de ellos.
Los errores y fallos son mencionados solamente en el Antiguo Testamento. Nuestros errores y fallos no están registrados en el cielo. Allí no existe ningún tablero donde estén escritas cada una de nuestras faltas con el fin de que seamos avergonzados públicamente como algunos creen. Lo único que cuenta allí es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. La Biblia dice que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, todos nuestros pecados fueron borrados y Dios no los tiene en cuenta. Él no desea recordarlos y es como si estos nunca hubiesen existido. Dios nos mira a través de la sangre redentora de su Hijo. Hemos sido lavados de todos nuestros pecados y el proceso de limpieza sigue haciéndose efectivo hasta el final de nuestros días en nuestra alma. Dios nos contempla a través de Jesús. Esta foto, que fue tomada mientras yo estaba predicando en una conferencia, muestra claramente lo que acabo de decir. Allí en el lugar donde aparezco yo, puedes ponerte tú imaginariamente para darte cuenta que Dios el Padre te ve a través de la persona de Jesús. Esta es la obra de la redención en forma resumida y concreta. Me agrada mucho esa foto pues contiene un mensaje profético, ya que esta es la perspectiva divina. De otra manera, la obra de Cristo sería incompleta o insuficiente. Te animo a que tengas presente este cuadro en tu mente, pues esta es la perspectiva de la justicia divina. ¡Aleluya! Amén.